Muy bien, gloria al Señor Jesús. Tenemos el capítulo 8 y el verso 12 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. En nombre de Jesús dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está ahí. Señor, muchas gracias porque nos permite nuevamente ser enseñados, Señor, con su palabra, con su Espíritu, Señor, que nos va a hablar, Señor, en esta hora, para que seamos, Señor, corregidos, enseñados, guiados en el camino que usted nos ha dejado para andar. Señor, es que te damos gracias por su palabra, por su bondad, por su amor, por su misericordia, Señor, que nos tiene, por su paciencia y por todo lo bueno que usted es con nosotros. Bendice a los hermanos, bendice a los oyentes que también puedan oír este video después. Y bendice a los hermanos que no pudieron venir, Señor, cualquiera de ellos. Bendígalos a los que están pasando por enfermedades. Señor, ayúdalos, Señor, denles la fortaleza también para que puedan soportar, puedan resistir, Señor, cada prueba que pasamos en este mundo. Le damos gracias y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Hermanos, el que anda en luz, Dios le guía. Amén, hermanos. El que anda en luz, Dios es su guía. Dios le guía. Muy bien, vemos aquí en la escritura que leímos que Jesús, hermano, está diciendo que Él es la luz de este mundo. Y cualquiera que le sigue a Él no andará en una oscuridad, no andará en tinieblas, que significa una vida pecaminosa, una vida corrompida, una vida de maldad, una vida en oscuridad, una vida de que eres esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de los vicios, una mente perversa, una mente corrompida, un corazón corrompido. Eso es la oscuridad. Pero Jesús está diciendo que Él es la guía, Él es el que conduce a todos aquellos que han nacido de nuevo, a todos aquellos que han recibido un nuevo nacimiento, un corazón nuevo, y que Dios es quien guía a su pueblo, quien guía al creyente, independientemente de cualquier circunstancia que puedas pasar. El Señor siempre va a estar ahí para guiarte, para conducirte, para ayudarte, para que pases ciertamente por algunos desiertos, por algunas soledades, por algunas dificultades, pero el Señor siempre va a estar ahí para guiarte. Muy bien. Entonces Jesús dice: el que me sigue. Y no vamos a hablar hoy mucho de cuánto cuesta seguir a Cristo, porque eso ya lo sabemos. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Cuesta dejar todo, ¿cierto? Cuesta dejar todo el pecado, todo el mundo, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que nosotros vivíamos antes de ser cristianos, una vida de pecado, una vida que no nos importaba a Dios. Pues bueno, cuesta mucho seguir a Cristo, ¿verdad? Eso ya lo hemos de seguro sabido, entendido, comprendido o estudiado, pero Jesús nos está diciendo aquí el privilegio y el beneficio que hay de todos aquellos que siguen al Señor. Entendimos que cuesta seguir a Jesús, cuesta dejar todo, pero también debemos comprender cuán beneficio hay por seguirle a Él, ¿cierto? ¿Se recuerdan que una vez el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, cuando la gente se iba, ¿no?, que ya no le quería seguir, dice: nosotros hemos dejado todo por seguirte, Señor. ¿Qué pues tendremos nosotros? ¿Qué recibiremos? ¿Qué recompensa hay? ¿Qué les dijo Jesús? De cierto os digo que cualquiera que haya dejado casas, o padres, o esposas, y dice varias cosas ahí, no quedará sin recompensa
sino que recibirás 100 veces más en esta vida y en la era venidera la vida eterna. Imagínense qué grande recompensa. Ahora, yo no estoy hablando de prosperidad y de economía, que ay, yo tenía una casita de palma cuando estaba en mi rancho, pero cuando yo decidí seguir a Cristo, Él me prometió 100 veces más, que sí que va a ser un edificio, de seguro lo que Dios me va a dar en este mundo. No, lo que está diciendo es Jesús, que si hemos dejado nuestra vida pasada sin Dios, que no había mucho beneficio que teníamos. ¿O qué beneficio teníamos con ser mentirosos, ladrones, adúlteros, borrachos, drogadictos? ¿Qué beneficio teníamos? Pero el beneficio que viene después de seguir a Cristo, imagínate haber dejado todo eso. Dábamos vergüenza ciertamente con los vicios que teníamos, ¿cierto? Tanto que nos teníamos que esconder, ¿cierto? Que por ahí si eras borrachito, no te por 8 te escondías. Te da vergüenza de tus hijos, te da vergüenza de tu esposa, ¿cierto? Si fumabas, te escondías. Cuando llegué a este país y vi las mujeres fumando, me dio no sé qué, dije yo, ¿en qué planeta estoy? Porque yo no estaba adaptado a ver mujeres fumando. Y yo decía, qué raro es acá en Estados Unidos las mujeres fumando. Lo que quiere decir, hermanos, que no es honroso los vicios. Pero miren los beneficios que hay después de seguir al Señor, ¿cierto? Nos sentimos felices, contentos de haber salido de una vida, hermanos, llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de castigo, que es el pecado, ¿cierto? Hoy tenemos una vida limpia. Limpia quiere decir de salud, que nos hemos apartado de ese estilo de vida pecaminoso que nos estaba dañando no solamente moralmente y espiritualmente, que estábamos separados de Dios y condenados, sino nuestro físico también, ¿cierto? Dejamos de hacer esos vicios y hoy estamos sanos. Así es que Jesús lo que prometió nos los ha dado. Tantos beneficios, 100 veces más, dice, lo que dejaron recibirán. Y no solamente esa promesa la estamos disfrutando, ¿cierto? Hay quienes por los vicios, hombres por los vicios perdieron su esposa, sus hijos. Hoy lamentan haber pasado ese estilo de vida, vivido así sin Dios, y perdieron todo. Terminaron en la calle por ese vicio que nunca pudieron dejar y lamentaron, hermanos. Por el adulterio, se dieron divorcios, se dieron separaciones. Por ese estilo de vida de mentira, de maldad. Pero gracias a Dios nosotros llegamos a Cristo, o Cristo nos trajo a Él, y Dios cambió nuestras vidas. Quitó nuestro lamento, esa tristeza, y la transformó por gozo, por alegría. ¿Cierto? Tenemos ya 30 años de pareja y queremos vivir otros 30,000 más. ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado de esa condenación y hoy vivimos en paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Pero si no estuviéramos en Cristo, de seguro nuestra vida sería un infierno. Probablemente 30 años de casado, pero 30 años de infierno. ¿Cierto? Si no es que vienen los divorcios, acuérdense, porque para el mundo la salida, el escape para la solución de sus problemas es la separación, el divorcio. No importa lo que termine la familia, los hijos, no importa. Porque ese es este mundo, así es este mundo. Así es que mucho hemos recibido del Señor, mucho beneficio. Ahora el Señor nos está diciendo aquí, mire la gran bendición que tenemos, que cuando venimos a Él y le empezamos a seguir, vamos detrás de Él, dice que tendremos la luz de la vida, que no andaremos más en tinieblas. No solamente ya no practicar pecados, que ya nos ha traído un gran beneficio, el separarnos de esa vida pecaminosa en todas las áreas de la vida, económicamente, moralmente, espiritualmente y de todos, hasta saludablemente, físicamente. Tenemos tanto beneficio por haber salido de la vida pecaminosa. Pero aparte de eso, hermano, estamos viviendo un recorrido en esta tierra como un peregrino desde que nacimos hasta que muramos. Pero qué triste es vivir sin Dios, separado de Dios, porque no sabes ni a dónde ir. No sabes ni qué dirección tomar, no sabes de dónde vienes, no sabes en dónde estás, no sabes a dónde vas. Así es todo aquel que vive en tinieblas, que vive en oscuridad.
Pero qué dicha, hermanos, como cristianos, que estamos en el desierto de esta vida que tenemos como cristianos, desierto, caminar, peregrinar, y que cada día Dios se encarga de darnos luz, de alumbrarnos, de protegernos, de ayudarnos y de guiarnos hasta que lleguemos hasta el final, hasta la meta, por su ayuda, por su bendición. ¿No le das una gran alegría saber que Dios siempre lo está guiando, siempre lo está conduciendo? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos en verdad tienen eso en mente? Que no es usted quien se guía, que no es usted quien hace que las cosas sucedan, sino que cada día Dios tiene preparado un plan, tiene preparado algo en su caminar, y usted mira la mano de Dios cada día. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Muy bien. Miremos lo que dice en Juan capítulo 3, verso 19. Bueno, yo le leo para avanzar. Hablando acerca de la luz que es Cristo. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. La luz es Cristo, es Dios, quien guía a todos los hombres, o por lo menos que debería de guiarnos a todos. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese, la humanidad, aunque quisiera vivir una vida mejor, no se deja guiar por Dios, sino que se deja guiar por la oscuridad, por aquello que no te da buen destino, por aquello que no te da un buen estilo de vida, ¿cierto? Como cristianos tenemos el mejor estilo de vida que puede tener cualquier hombre en la tierra, porque separado de Dios, hermanos, aunque tengan lo que tengan, pueden tener posesiones y todo lo que pueden tener en la vida, que no son malos. No son malos que tenga un hombre, su esposa, que tenga su familia, sus hijos, que tenga una casa, que tenga, no sé, muchas cosas terrenales. No es malo. Pero qué triste que solamente tenga eso. Qué triste que un rico solamente tenga dinero. ¿Se entiende? Que no tenga a Dios. Porque no tiene la luz de la vida. Porque no tiene la luz que lo guiará en el camino de este valle, de este desierto. ¿Se entiende? Qué triste es tener todo, pero no tener un GPS para poder llegar a la dirección donde tenemos que llegar. Es triste, ¿no? Muy bien. Así es que, ¿qué vemos aquí? Que la luz vino a este mundo para guiarnos, para conducirnos, para que no andemos, hermano, tropezando, para que no andemos cayendo, derrotados, aplastados, victimizados por el Satanás, sin ver, sin palpar, que eso es lo que vive este mundo sin Dios. Y qué triste que cuando Jesús vino, los hombres amaron más este mundo caído que lo que Dios nos ofrece. Qué triste, hermano, qué pena. Hasta el día de hoy, ¿cuánta gente no vemos en la oscuridad? De todo tipo de niveles y sociedades. Ciegos, sufriendo, atribulados, sin Dios. Es triste verlos, hermano. Por eso la luz que Dios nos ha dado tiene que brillar en nosotros, para que seamos luz en este mundo, aquellos que necesitan ver, hermanos, la mano de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien. ¿Y por qué le rechazaron a la luz? Dice, porque sus acciones eran malas. ¿Cierto? Y porque no querían que sus acciones fueran redargüidas, por eso no venían a la luz. Pero todo aquel que no tiene temor que sus obras sean redargüidas, viene a la luz. Se arrepiente y dice, soy un pecador, reconozco. Cuando decimos amén. Muy bien. En Juan capítulo 12 también, el verso 35. Jesús entonces les dijo, todavía un poco de tiempo. La luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. En este contexto, lo que vemos aquí es que los judíos esperaban ser guiados por un rey terrenal, por un gobierno terrenal, por un rey como los que tienen las demás naciones. Ellos esperaban a un rey, a un Mesías que iba a gobernar en Israel, que probablemente soy de ellos, que iban a ser primer potencia mundial y que iban a ser quitados del yugo de Roma y que iba a gobernar probablemente a todo el mundo, a todas las naciones. Ese era el pensamiento probablemente de los judíos en aquel tiempo. Y muchos todavía en este tiempo están esperando a su Mesías, todavía ellos.
Pero Jesús sí vino como un rey, pero no como un rey terrenal, sino como un rey espiritual. Por eso Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Yo sí soy rey, para eso he nacido, pero mi reino no es de acá. Mi reino no es terrenal. Mi reino es espiritual. Pero ellos no lo entendieron. Los judíos no lo comprendieron, que Jesús vino a traer un reino de libertad, de paz, de amor, de vida eterna. Ellos no lo comprendían. Ellos querían un reinado terrenal de que voy a tener en mi casa, que voy a ser poderoso, que yo también voy a estar al lado de ese rey y que sin duda me va a dar una gran parte aquí en esta tierra. Ellos era su idea. ¿Qué sucede? Jesús le dice, todavía un poco de tiempo y la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Fíjese, el que anda en la oscuridad no sabe. Pregúntele a alguien que está adicto a alguna droga, algún vicio, y pregúntele si se da cuenta, vamos a decir entre comillas, ¿no? Porque probablemente a ciencia cierta piensan que están bien. Y por ahí como que le llegan rasgos que como que se dan cuenta que no está muy bien lo que están haciendo. Pero ¿por qué no lo dejan de hacer? Porque no saben a dónde van. Se metieron en ese estilo de vida y lo miran natural. Hacer droga, hacer cualquier pecado ya se mira como parte de una vida cotidiana naturalmente. Pero ¿quién no toma? ¿Pero quién no fuma? ¿Quién no vive en pecado? Dice la humanidad. Así que no es nada extraño que sigan los mismos estilos de vida que copian del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Que no saben a dónde van. No pueden ver con claridad que lo que viven es una vida errada, es una vida sin oportunidad y sin esperanza. Es una vida corrompida, una vida que te lleva a la muerte y a la condenación. Pero ellos no saben a dónde van. No saben. Creen que al final todos se van a transformar en algo bueno, Diosito es bueno y a todos nos va a salvar, o de plano tienen alguna idea de que no hay Dios, no hay cielo, no hay tierra, no hay infierno y no saben nada de nada, ¿cierto? Muy diferente a un cristiano que sí sabe que hay Dios, que hay diablo, que hay infierno y que todo esto es que lo que Dios ha dicho en su palabra es real y verdadero, ¿cierto? Que no vivimos en una ignorancia, que no vivimos en una incapacidad, en una ceguera espiritual donde no tenemos el entendimiento y la capacidad para discernir que si lo que vivimos es bueno o no es bueno. ¿Se entiende? Tristemente el mundo vive en tinieblas y oscuridad que no puede ver más allá de su nariz, no puede entender, no puede ver. Es triste eso. Muy bien. Así es que vemos también en otra escritura, en Juan capítulo 1 dice así, el verso 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué nos hace saber? Que aunque la luz está en este mundo, sea Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, aunque Él está aquí, el mundo no lo ve, el mundo no lo entiende, el mundo no lo comprende. Aunque la luz brilla en las tinieblas, dice, las tinieblas no lo comprendieron. ¿Cuánta gente todavía sigue sin comprender el Evangelio, sin entender que es el medio de salvación para vida eterna, y prefieren tener una vida secular, una vida viviendo en lo suyo, y no han comprendido que la luz de Dios ha venido a este mundo para librarnos de la oscuridad y de la condenación? ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Romanos capítulo 13 y el verso 12 dice así: la noche está muy avanzada y el día está muy cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué nos está diciendo? La oscuridad está muy avanzada, la maldad está muy avanzada, el pecado está muy avanzado. Aunque no creerlo, no pensemos tanto en eso, pero es parte de lo que la Escritura también nos da a entender, hermanos.
la maldad está muy avanzada. Por eso, en una escritura el apóstol Pablo dice, hermanos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero que debemos de despojarnos de todo peso, de esa carga que tenemos como seres humanos, porque aunque somos hijos de Dios, tenemos un cuerpo pecaminoso que nos cansa. Este cuerpo pecaminoso cansa, porque es como nuestro enemigo, porque se opone a la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo que para correr esa carrera tenemos que despojarnos de esas penas que tenemos, de esa carga que hay en nosotros, y también del todo pecado que nos acecha, nos asedia. De todo pecado, el mundo nos asedia, el pecado nos asedia, nos acecha, y tenemos que despojarnos de todo peso. Entonces, la noche ha avanzado, el pecado sigue avanzando, la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad es que se enfría el amor del ser humano, el amor de que Dios, como nos crió en un principio, con moralidades, con la imagen de Cristo, con la imagen de Dios, pero eso va desapareciendo. Y dice la Escritura en Romanos, lo que estamos leyendo, la noche está muy avanzada y el día está muy cerca. Ese día significa que la venida del Señor, esa luz que va a venir. Por tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas. Todo pecado, hermano, toda vida pecaminosa, tenemos que desecharla de nuestra vida, dice, y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? ¿Se recuerda que lo que estudiamos ayer, Jesús nos dijo, vosotros sois la luz de este mundo? ¿Se recuerdan? ¿Qué tenemos que tomar de esa armadura, de lo que nos está diciendo la Escritura? Que nos debemos de vestir con las armas de luz. Es tener el estilo de vida que tuvo Jesús, la práctica que tuvo Jesús, esa forma de vivir como Jesús vivió. ¿Se entiende? Esa es la forma de armarnos con las armas de la luz. Todo lo contrario de las armas de las tinieblas sería, hermano, vivir una vida de pecado, ¿verdad? Pero nos enseña que debemos de vivir una vida, hermano, pacífica, una vida de santificación, una vida de comunión con Dios, una vida de búsqueda de Dios, de obediencia a Dios, sometido a Dios. Todo ese ejemplo nos lo dejó Jesús. Y de eso dice que debemos estar vistiéndonos con las armas de la luz. Y sigue diciendo, andemos como de día. ¿Cómo debemos andar? Como de día. ¿Qué es andar como de día? Una buena práctica de vida. Se entiende que no hay nada que te avergüenza. ¿Sí? ¿Cómo andan los que roban? ¿Andan como de día? Andan como de noche porque no quieren ser atrapados, ser vistos. Pero nosotros tenemos que andar transparentemente, sin escondernos nada, sin ocultar nada. ¿Se entiende? Sin escondernos de nadie. Porque nuestra vida debe ser una carta leída delante de los hombres y como lo es delante de Dios. ¿Cierto? Que nuestra luz, dijo el Señor Jesús, brille delante de los hombres, para que ellos vean la luz que hay en nosotros y glorifiquen a Dios por ello. No que nos alaben a nosotros, pero tenemos que conducirnos de una manera también para que esa luz que Dios nos ha dado se haga real. Así como Él dijo, sois la luz de este mundo. Pero la luz no se puede esconder. No se pone debajo de la mesa, no se pone debajo de una cama, sino que se pone encima para que alumbre, dice. Muy bien. Así es que dice que debemos de andar como de día y añade, dice, honestamente. ¿Cómo debemos de vivir? Honestamente, con honestidad. Una buena forma de vida. Dice, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidias. ¿Qué significa eso? De no estar, hermanos, viviendo carnalmente, estar pensando carnalmente, estar maquinando cosas carnalmente, sino estar pensando y comportarse de una manera sana, que vivamos pensando en lo espiritual cada día. ¿Cuántos decimos amén? Dice, sino vestidos del Señor Jesús, el Cristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese, como hijos de Dios, ya Dios nos ha apartado del pecado, y nosotros tenemos que procurar cada día estar pensando en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Y así nos estaremos vistiendo. Vistiendo quiere decir que tengamos la imagen de Cristo, la apariencia de Cristo. Vestidos. Esa forma de vida, nuevamente. Muy bien. Así es que, hermanos, el que anda en luz es guiado por Dios. No anda en oscuridad, hermanos. ¿O usted acaso no se ha dado cuenta que desde que se convirtió al Señor, usted ha sido guiado por el Señor? ¿Se ha dado cuenta? Como el Señor, hermano, ha trazado su recorrido de esta vida y lo sigue guiando. Si usted se ha dejado guiar por el Señor, usted ha visto su mano, cómo lo ha estado guiando y lo seguirá guiando. Efesios 5:8 dice, porque antes, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Eso es muy cierto. Antes éramos tinieblas, oscuridad. Estábamos perdidos en la vida pecaminosa. Pero ahora dice, sois luz en el Señor. Qué dicha, ser luz en el Señor. No es que tengamos una luz propia, pero tenemos la luz de Cristo. Por eso somos luz en el Señor. Así es que dice, andad como hijos de la luz. Hay hijos de luz y hay hijos de oscuridad. Hay hijos de las tinieblas. Pero nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Que siempre esa luz en la oscuridad resplandezca, brille, se haga notar, aclare el lugar donde está, ¿cierto? Muy bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esa es una confirmación, una afirmación que Dios nos da, hermanos, para que nos demos cuenta de nuestra identidad, de quién en verdad somos en Dios. En Dios, no en nosotros. Nosotros somos polvo. Pero en Dios la iglesia tiene valor. En Dios la iglesia, hermanos, es lo que el Señor llama en Apocalipsis el candelero de oro. El candelero es la iglesia, que lo representa desde el principio, cuando el Señor mandó hacer por medio de Moisés el tabernáculo. Y en el tabernáculo puso todos aquellos utensilios, entre los cuales estaba el candelero que brillaba, que alumbraba. Y eso es la iglesia hoy, el candelero. El candelero que Dios ha puesto en este mundo para que alumbre a todos aquellos que andan en tinieblas. ¿Sí? Muy bien, así es que, ¿qué dice el Señor, hermanos, aquí en 1 Tesalonicenses? Que ya todos nosotros, hermanos, hoy somos hijos de luz, hijos del día. Usted ya no es hijo de Satanás, no es hijo porque hay en la escritura texto donde dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nosotros ya no somos hijos del diablo. Lo fuimos antes de venir a la iglesia, antes de venir a Cristo. Éramos hijos del diablo. Por naturaleza éramos hijos de desobediencia e hijos de Satanás. Porque si no éramos hijos de luz, ¿de dónde éramos hijos? De tinieblas. ¿Cierto? Pero aquí la Biblia nos confirma que lo que somos ahora en Dios es que somos hijos de luz. Ya no andamos en oscuridad, ya no andamos en una práctica pecaminosa como nuestro diario vivir. No digo que somos santos y perfectos sin pecado. Digo que ahora hemos cambiado de naturaleza porque Dios nos hizo nacer de nuevo.
Y ya no somos hijos de el que era nuestro padre por naturaleza. ¿Cierto? Nos engendró en engaño, mentira, nuestro corazón estaba perverso. Ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto nos conducimos en luz. No nos deleitamos en la oscuridad. No nos deleitamos en las tinieblas. Nos deleitamos en Dios, que es luz. Dios es luz, hermanos. Y todo aquel que anda en luz significa que tiene comunión con Dios. Y el que no anda en luz, Dios no está en él. Y no hay ninguna luz en él. Lo que hay es oscuridad. Muy bien. Así es que dice que ya no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Terminamos con Juan capítulo 11 y el verso 10. Juan capítulo 11 y el verso 10. Lo leemos desde el verso 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran matarte los judíos. Ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Fíjese, Jesús nos muestra cómo es alguien que es guiado y que tiene la luz. Los discípulos tenían temor porque ya varias veces querían apedrear a Jesús, matarlo, despeñarlo, aprenderlo. Y Jesús se había ido de esa región unos días donde vivía Marta y Lázaro. Y cuando les mandaron avisar que por favor fuera para que viera al que amaba, estaba muy enfermo, Jesús no fue, se quedó por 3 días. Pero después fue, y cuando iba, los discípulos le dijeron: Señor, apenas acabamos de venir de allá y querían, Señor, apedrearte. ¿Cómo es que vas a ir otra vuelta para allá? Pero miren lo que es alguien cuando es guiado. No significa que ser guiado, hermano, solamente vamos a andar acá en pura bendición y en pura alegría y en puro todo lo que nosotros pensamos que no hay ningún dolor, ninguna angustia. No, sin duda vamos a pasar, hermano, lugares de tinieblas. No que andemos en tinieblas, no quiero decir lugares difíciles de nuestra vida. Como David, por ejemplo, David decía en el Salmo 119, 105: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿dónde lo miras? Lo miras en la cueva, metido, llorando, afligido porque era perseguido por Saúl y un ejército. Que David decía: ¿a quién persigue? Le decía Saúl: ¿a una pulga? ¿A alguien sin valor? Pero David no estaba solo, David tenía la guianza de Dios. Así podemos tener nosotros, hermanos, tiempos donde nos sentimos que estamos, hermano, en algún momento, en alguna aflicción, en una situación muy difícil. Pero ahí vemos la mano de Dios, vemos la guianza de Dios. Por lo tanto, no tenemos que tener temor ni inseguridad. Y vemos a Jesús como nos muestra ese ejemplo. Él va y él sabía que no iba a morir de eso. Nosotros tenemos que saber que aunque morimos, somos del Señor. No tenemos que vivir con temores, de que voy a morir si alguien me... ¿no? Y Jesús va tranquilamente y le dice: ¿acaso no tiene el día 12 horas? Por lo tanto, el que anda de día no tropieza. El que anda de noche no tropieza. Porque anda en oscuridad. Y no está hablando, hermanos, de tropezar físicamente. Está hablando de que está cayendo en una vida de condenación el que anda en pecado. ¿Entiende eso? Porque Dios nos está diciendo que aunque vayamos a lugares donde no querramos ir, y si ahí nos pasara algo, y si ahí nos hasta muriéramos, ¿qué dijo Jesús? No temáis a los que quitan la vida, no, que solamente matan el cuerpo, pero no pueden hacer más que eso. Temed a aquel que puede mandar tu alma al infierno.
Y a Pedro le dijo, un día vas a ir, Pedro, donde no quieres ir. Un día dice, vas a ser guiado, vas a ser llevado por alguien que te ceñirá y te llevará donde tú no quieres ir. Cuando eras joven, tomabas tus decisiones y hacías lo que querías, ibas donde tú deseabas. Pero cuando seas grande, otro te ceñirá, otro te guiará e irás donde tú no quieres ir. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Acaso no fue? Sí fue, hermanos. ¿Tuvo temor? No tuvo temor. Tenía una confianza plena en Dios. ¿Por qué? Porque el que anda en luz, hermanos, es guiado por Dios. El que anda en la luz está guiado por Dios. Vemos al apóstol Pablo, todo un recorrido donde es guiado por Dios. ¿Y dónde lo llevaba, hermanos? Pura bendición, pura popa, pura bendición, pura felicidad. Pero era guiado por el Señor. Qué lindo, hermanos, ese es guiado por Dios. Ese es lo mejor que podemos tener nosotros en nuestra vida. Que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine, que Dios nos conduzca a cada paso que damos. Que Él guíe nuestros pasos, nuestra salida, nuestra entrada, y todo seamos conducidos por el Señor. Porque si nosotros seguimos guiándonos como antes nos guiábamos, ¿a dónde iremos a parar? ¿Cierto? Pero gracias a Dios que el Señor nos guíe. Gracias a Dios. Muy bien, póngase de pie, démosle gracias al Señor. Ahora, si usted se da cuenta que Dios no lo está guiando, tiene que darse cuenta entonces si la luz no está en usted, hermano. Si no hay luz, si se sigue guiando usted por sus propios deseos y pensamientos, venga la luz. No desprecie la luz, porque la luz vino a este mundo. Y hay una razón solamente cuando se desprecia la luz, es porque amamos más las tinieblas que la luz. Pero el que no le importa dejar el mundo, el pecado, viene a la luz para que sus obras sean redargüidas y todo lo que haga sea hecho en Dios. Ya no le va a dar vergüenza más, ni se va a ocultar más. ¿Cuántos han venido a la luz? En la Biblia vemos cuántos hombres vinieron a la luz y declaraban su pecado y confesaban su maldad y decían, Señor, aquí estoy. Si puedes perdonarme, pues dame una oportunidad. Porque seguirnos guiando por nuestro camino, hermano, es un camino de error. Pero Dios, Él nos guía por el camino de justicia, el camino de verdad, el camino que debemos de andar como hijos de Dios. Oremos y démosle gracias, Señor, hermano, porque nos ha dicho que anda en luz, es guiado por el Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque hoy disfrutamos, Señor, de una guianza, Señor, tan maravillosa.